Julia Murga. Carlas, el caso de Carmen no admitía posibilidad de negociación. Su vivienda de toda la vida, de un valor muy superior al préstamo que recibió su hijo Luis, era el aval. Con un interés leonino y ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, la pérdida del piso era cuestión de tiempo. Me han destrozado, porque lo único que tenías te lo quitan, pues a ver qué haces. A empezar de nuevo, ahora ya con mis años. Eso no hay derecho. Lo triste es que el caso de Carmen no es una excepción. Lamentablemente hay muchas Cármenes y muchos Luises que se encuentran en situaciones similares. La crisis y lo complicado que es conseguir un crédito bancario han propiciado que mucha gente se haya visto abocada a conseguir dinero a cualquier precio. Este tipo de préstamos entre particulares son muy difíciles de cuantificar. Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, denunció en su día que habrían aumentado en un 60%. Además, en la mayoría de los casos, el usurero, término que recoge y define con precisión la Academia de la Lengua, no solo desea conseguir un rendimiento exagerado por el dinero prestado, que también, claro, su deseo último, en muchas ocasiones, es quedarse con el aval, con ese piso que luego podrá salir a subasta. En ocasiones, las sociedades de crédito privado son un primer recurso. En este caso, existe control por parte de consumo y lo ejercen las comunidades autónomas. Pero el verdadero riesgo surge cuando se recurre al préstamo entre particulares. En estos casos, un número de teléfono en una farola o una búsqueda en Internet te ponen en manos del prestamista. Generalmente les sirve con que facilites tu DNI. No te piden ni nómina ni ingresos. Eso sí, suele ser imprescindible presentar la vivienda como aval. Un aval que, como dice José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, todos deberíamos saber qué significa y a qué nos compromete. Un aval no es una cuestión de amistad, no es una cuestión de amor filial. Es que en caso de fallo, tú sustituyes al firmante del crédito y asumes todas sus obligaciones. El principal problema es que la ley tiene tantos vacíos que los prestamistas pueden hacer y deshacer a su antojo sin que haya un verdadero control. Desde la reforma del Código Penal de 1995, la usura no sería delito y se establece que los préstamos tienen que alcanzar por lo menos el 80% de la vivienda. Pero la realidad muestra cada día que ese control no llega. La Ley de Represión de la Usura de 1908, conocida como Ley Azcárate, sigue en vigor. Fue la que acabó con la libertad de tipos de interés en los préstamos. Hoy más que nunca habrá que reclamar que se aplique, o al menos que se reprima o combata, este tipo de actividades. Gracias, Julia. Para hablar de este asunto, contamos esta noche con la opinión experta de Víctor Pascual, abogado civil y mercantil, especialista en concursal, financiero, hipotecario, y trabaja actualmente en Pedralbes Abogados en Barcelona. Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlas. ¿Hasta qué punto el préstamo entre particulares se está convirtiendo en este momento en un preocupante problema social, sobre todo? Como el caso de Carmen, que tanto y tanto se ha hablado en estos días en los medios. Bueno, en los últimos años han aumentado exponencialmente los prestamistas privados y las financieras, sobre todo a raíz de que los bancos y las cajas hayan ido cerrando paulatinamente el grifo al crédito, ¿no? Para los particulares. Nos encontramos ante una realidad que es que muchas personas, hoy en día cualquier persona se puede ver ante una necesidad urgente de dinero. Los bancos están tardando un mínimo de 30 días en estudiar una operación, una solicitud de préstamo. Y aparte nos encontramos que muchos particulares, simplemente por haber en algún momento de su vida dejado de pagar una factura de teléfono o de gas o de cualquier suministro, ya se encuentran incluidos en las listas de morosos como son Rayasnef, que eso les cierra definitivamente las puertas para poder ser clientes de cualquier banco. Entonces, es un sistema perverso que les deja como última opción acudir a este tipo de prestamistas privados o financieras para poder solventar una necesidad urgente de dinero. No tienen más salidas.
Es imposible entonces conocer datos, cifras concretas sobre la gente que puede estar afectada, ¿no?, que ha pedido esos préstamos entre particulares. Es muy difícil, se podría estudiar a través del registro del notariado y a través del registro de la propiedad cuántos préstamos hipotecarios han firmado a través de particulares y de financieras. Víctor, ¿en qué medida es una práctica legal o no legal? ¿Dónde está ahí el margen, la frontera? Esos anuncios que contábamos en una farola dando préstamo, un anuncio en internet, por ejemplo, ofreciendo dinero, ¿es legal o no? Es una práctica totalmente legal. El tema de la publicidad en una farola ya es un tema distinto, no es un tema de la legalidad del préstamo, sino del hecho de estar ocupando la vía pública y si tienes permisos para la publicidad, ¿no? Pero hacer un préstamo un particular siempre ha sido legal, nunca ha sido ilegal, no es algo que esté delimitado solo a los bancos o a las cajas, sino que cualquier persona que tenga unos ahorros puede prestar el dinero. Los límites donde se encuentran, en la ley de la represión de la usura que hemos mencionado antes. Lo que pasa es que la ley de la represión de la usura... Es curioso, ¿no?, que estemos hablando de un término que parece incluso pasado de moda, ¿no?, muy antiguo, ¿no?, como decía Julia en la introducción. Sí, bueno, es que es un tema que ha existido siempre. Los prestamistas siempre han existido. Y la ley de la usura es una ley muy antigua, de alrededor del año 1900. Ha evolucionado poco y ha ido evolucionando gracias a la jurisprudencia. Básicamente la jurisprudencia lo que ha ido diciendo ha sido que se puede considerar usura cualquier interés que supere el triple del interés legal del dinero, que en los últimos años el interés legal del dinero, para que nos hagamos una idea, ha estado siempre entre el 4,5 y el 5%. Por lo tanto, de esto lo que podemos deducir es que cualquier préstamo que supere el 15 o el 16% anual podría ser considerado un préstamo usurero y por lo tanto ilegal. Porque no existe un control absolutamente férreo, rígido, sobre estos préstamos, estas prácticas. ¿Sabemos por qué? Bueno, esto siempre es algo. ¿A quién beneficia, quiero decir? Realmente está beneficiando a las financieras y a las entidades de crédito en general. Lo que está claro es que se está intentando hacer un control a través de consumo, como bien se ha dicho, y por otro lado a través de los registros de la propiedad y de los notarios. En principio, si se intenta firmar un préstamo ante notario que esté por encima, con un interés por encima del 15%, que por lo tanto es considerado usura, el notario avisaría a las partes y se negaría a firmarlo. Y aunque lo firmara el registrador de la propiedad, se negaría a inscribirlo en el registro de la propiedad. Todos hemos visto los problemas que ha conllevado temas como las preferentes o las condiciones de letra pequeña de las entidades financieras, con cosas que sí están reguladas. O sea, que no me quiero imaginar con préstamos de este tipo particulares en los que no se sabe muy bien qué pasa, los problemas de este tipo que hay. ¿Cuál es la letra pequeña? ¿Cuáles son las condiciones de esos préstamos particulares? Bueno, ante todo, señalar que prestamistas hay de muchos tipos y no todos son considerados usureros ilegales. De hecho, hay muchos prestamistas que ofrecen un servicio serio que está dentro de la legalidad, que no puede ser considerado usura y que puede ser realmente una salida muy beneficiosa para alguien que está en un apuro económico, una alternativa muy beneficiosa a los bancos. Lo que pasa es que muchas personas particulares y financieras han aprovechado el auge de la demanda de crédito y el corte del crédito a través del sistema bancario, como he dicho, para aprovecharse de varias familias. Hay varias redes sociales en internet. Una nueva es loanet.com, con 2 es y terminado en de Dinamarca, que es una red social que allí se reúnen varios inversores y que a través de esa red social se pueden hacer préstamos entre particulares. Loanet.com. Loanet.com. Con 2 es de España, acaban de Dinamarca. Entonces, este tipo de redes sociales están muy bien porque se puede negociar directamente con la persona que te está prestando el dinero y por lo tanto es mucho más flexible que el banco. Se puede negociar tanto los tipos de interés como las garantías que se aportan y esto me parece una alternativa muy viable al sistema bancario y a los prestamistas usureros que siempre han existido. Siempre en todos los ámbitos habrán
personas que mala praxis, exacto, ¿no? Pero sí. ¿cómo diferenciamos unos de otros, no? Los que sí funcionan, nos pueden ayudar, todo puede ser más o menos legal, entre comillas, y los que funcionan mal y va a acabar la historia también muy mal. Bueno, por ejemplo, en esta red social, por ejemplo, en internet y en loanet.com, lo bueno es que se pueden ver las opiniones de otros solicitantes de préstamo. Entonces, si se investiga un poquito por internet, se pueden ver si hay muchas opiniones en contra de esa financiera o de ese prestamista, ¿no? Para evitar este tipo de engaños, ante todo, lo importante es la prevención. Siempre nos tienen que entregar todo por escrito. Se tiene que tener muy claro que se está entendiendo la oferta que nos están haciendo y sobre todo pues que el préstamo se firme siempre ante un notario y tener claro lo que se está firmando. El problema que yo como abogado personalmente me he encontrado es que la verdad es que el 80% de las personas que firman este tipo de préstamo no han llegado ni a leer el contrato que estaban firmando. Entonces no tiene validez. Tiene validez jurídica porque han firmado ante notario. Claro, pero incluso aunque ese contrato esté firmado, si no sabemos las consecuencias que puede tener, ¿tiene validez? ¿Esa firma tiene validez? El problema está en cómo demostramos a un juez que esa persona no había estado realmente, que no sabía lo que firmaba. ¿Cómo lo demostramos? En algunos casos está muy claro, Víctor. En algunos casos eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que yo personalmente me he encontrado con jueces que simplemente me han desestimado demandas de este tipo diciéndome que aquí hay un contrato firmado ante notario donde el deudor aceptaba que había recibido un dinero y que iba a devolver X dinero y eso es lo único que importa, que está firmado ante notario. Voy a recordar el teléfono para los despiertos, ya saben que pueden participar, 900-630-630, 900-630-630. Por cierto, le invito a que se quede cuando también entren las llamadas de los despiertos, por si podemos aclarar algún término, 900-630-630. Y ya saben, hablamos hoy de estos prestamistas. Y es cierto, Víctor, que apenas te piden solo el DNI, en algunos casos, te piden el DNI, pero uno de los requisitos básicos es que la vivienda sea el aval. ¿Casi siempre esa es la norma? Sí, eso es lo normal, aunque últimamente se están poniendo mucho de moda los llamados minicréditos, que son créditos de hasta 600 euros como máximo, y en estos casos no es necesario disponer de una vivienda, claro, porque son minicréditos y simplemente con un proceso de reclamación de cantidad en caso de que el cliente no pague, pues se le embarga una parte de la nómina y así el acreedor recupera, ¿no? Pero siempre que sean créditos de importes un poco más elevados, podríamos decir a partir de los 5.000 o 10.000 euros, es muy difícil conseguir ese dinero si no es en garantía de una propiedad inmobiliaria. Entonces el Código Civil es claro en el sentido de que cuando se firma un contrato de préstamo, se contrae unas deudas, respondes con todos tus bienes y futuros. Por lo tanto, no es necesario mucho más que firmar el contrato, presentar el DNI. Y las leyes establecen que los préstamos tienen que alcanzar al menos el 80% del valor de la vivienda, ¿es así? Sí, así es. Por ley tiene que ser así. Además, recientemente pues se ha establecido como norma obligatoria que sea una tasadora oficial que haga una valoración de la vivienda. Cuando hasta hace pocos años la misma valoración de la vivienda la hacía el mismo prestamista a su libre elección. O sea, el mismo prestamista acudía a visitar el piso normalmente unas horas antes de acudir con el cliente al notario, echaba un vistazo al piso y decía, bueno, pues esto así para mí, así a ojo, esto para mí vale 60 o 70.000 euros y ese era el valor de subasta. Y ojo con esto porque ese valor de tasación es el valor de salida de la subasta. Y eso es lo que va a hacer que se presente gente a apostar, a pujar para la subasta. Aunque no haya mediado ahí un tasador. Exactamente. Hasta hace pocos años, 4 o 5 años, era así. Desde hace unos 3 o 4 años atrás ya es obligatoria una tasadora oficial. ¿Podemos hacer algo para protegernos de alguna manera de esos prestamistas que no son como deberían ser? Sí, como he dicho, hay varias maneras de protegerse. Lo más importante es la prevención, es investigar bien con qué empresa o con qué persona estamos tratando, sobre todo que nos lo den todo por adelantado, por escrito,
y tener muy claro lo que se está firmando. Leerlo bien. Leerlo bien y tener claro lo que se está firmando. Eso es lo más importante. Podemos dar recomendaciones a usuarios, exigencias, también para los usureros en este caso. Bueno, ¿qué les podemos exigir? Exigir, evidentemente, lo que se puede exigir es que mantenerse dentro de la legalidad, y lo que hay que pensar es que los casos en que más saltan a la opinión pública son los casos en que la persona afectada, el deudor, o es una familia con niños o es una persona mayor. Y entonces los prestamistas lo que tendrían que tener en cuenta es realmente la capacidad de devolución del dinero que tiene la persona a la que le están prestando el dinero, hacer un estudio serio, y si ven que la persona no tiene capacidad de devolución, entonces es mejor denegar el préstamo que no conceder un préstamo a una persona que sabemos que no lo va a poder devolver y que al final la solución va a ser peor que el remedio. En cualquier caso, la ley se está quedando corta con este asunto y debería rectificarse de alguna manera, ¿no? Sí, la ley siempre evoluciona en función de cómo van saliendo las cosas. El problema que tenemos es que bueno, hay dos vías básicamente que nos ofrece la ley para solventar estos problemas. La vía penal es poner una querella por estafa contra el prestamista, y la vía civil es poner una demanda civil por usura. El problema que nos encontramos es que la demanda de ejecución hipotecaria de cuando un deudor no paga un préstamo que ha pedido va mucho más rápida, tanto que la vía penal por la querella por estafa como la vía civil por usura. Entonces, como leí una vez en algún sitio, para que lo entendamos, es como si el prestamista vaya con un Mercedes por la autopista y el deudor, para defenderse, vaya con un viejo coche destartalado por carretera secundaria. ¿En otros países está todo más y mejor regulado? Bueno, la verdad yo no conozco la legislación mucho de otros países en comparación con la de España. Para finalizar, bueno, estamos hablando de este asunto, algunos despiertos preguntan, bueno, pero ¿es legal o es ilegal? ¿De qué estamos hablando? Hacer préstamos entre particulares es totalmente legal siempre que se informe correctamente al cliente de lo que está firmando, que se cumpla con lo que marca la legislación hipotecaria, que es entregar una oferta vinculante 15 días antes de la firma, hacer una tasación oficial, y sobre todo que el interés nunca supere el triple del interés legal del dinero para que no pueda ser considerado usura. Mientras nos mantengamos dentro de esto, los préstamos entre particulares son totalmente legales, y de hecho yo hasta creo que son beneficiosos para nuestra sociedad, porque no creo que sería bueno para nadie que los bancos fueran los únicos que pudieran hacer préstamos. Hablamos con los despiertos, no se vaya. Nos interesa tu opinión. Llama al teléfono gratuito 900-630-630. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta-rne o en Twitter @gd_rne. Saludamos a Luis, está en ruta, se dirige de Teruel a Valencia. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Luis. Me gustaría preguntarle qué se denominaría si yo, por ejemplo, tengo una casa que vale 300.000 euros y me desahucia el banco por 100.000 euros. Yo lo que creo comprender es que si vale 100.000 y yo he pagado casi 250.000, la deuda mía serían, digamos, 100.000 euros, el que me deberá dinero será el banco a mí. Sí. ¿Me explico? ¿Me entiendes o no me entiendes lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Si Le he entendido, el valor Víctor. de mi piso supera la deuda que le debo yo al banco, ¿por qué me tiene que desahuciar? Si el que me debe el dinero es el banco a mí. Porque me quita una propiedad que tiene mucho más valor. ¿Qué le contestamos, Víctor? ¿Usura, o cómo se le llamaría eso? Le contesta Víctor. Bueno, le explico. Eso en principio no tiene nada que ver con la usura, sino que eso es cuestión de lo que marca la ley hipotecaria de cómo son los procesos de ejecución. Y el hecho es que el banco, como usted dice, parece que le tendría que deber a usted, y realmente la ley marca que así debe ser. Una vez el banco le embarga el piso, lo que hace es poner fecha de pública subasta, y en la subasta se pueden presentar personas a pujar por su piso o no. Lo que está claro es que si el banco valoró el piso en 300.000, ese será el valor de salida del piso. Si en la subasta el piso se vendiera por 300.000 o 250.000 y la deuda que tiene usted con el banco es de 100.000,
pues realmente el banco tendría que devolverle la diferencia del dinero que usted debía al banco al dinero que se ha obtenido en la subasta por su vivienda. Luis, ¿queda claro? Sí, queda claro, pero luego en la subasta se presenta quien se presenta. Al fin y al cabo, un robo a mano armada. Ya. Con premeditación, alevosía y nocturnidad. Sí, el problema... Sí, ahí estamos de acuerdo, Víctor. Sí, ahí estamos de acuerdo. Las subastas es un coto bastante cerrado y eso evita pues que los precios en las subastas de las viviendas lleguen a precios más o menos parecidos. Solo hacer un inciso. Sí. Es que la subasta es como lo que es este país. Una reunión de amigotes que se colocan de un lado para otro. Sí. Y lo que no me explico es cómo funciona el país y no está patas arriba ya, con lo que está pasando. Así es. Luis, gracias. Que llegue bien a Valencia. Buenas noches. Gracias. Hasta otra. Antonio también está en ruta, se dirige a Santander. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo quería hacerte una pregunta. Yo hace como 13 años había firmado con el banco, bueno, con la confianza que tengo el director y tal, bueno, yo fue un poco el que me decidí, mi mujer no quería y tal, no le parecía muy bien y tal. Unos futuros, ¿no? Un contrato de futuros que realmente no sé muy bien cómo funciona, ¿no? Y entonces llegó su momento cuando se firmó y tal, porque yo tengo un pequeño negocio, una pequeña empresa, y la confianza con el director, pues dijo, bueno, pues lo vamos a firmar, ¿no? Y dije yo, bueno, ¿y por qué me dice? La pregunta era, oye, ¿y si esto sube, baja, se puede perder dinero? Y digo, de modo que están los intereses, es imposible, que va, no, hombre, que va, no lo vas a perder. Bueno, la cuestión es que después de unos años, yo tengo que dar 3.000 euros al banco y, bueno, por eso, haber firmado ese contrato de futuros. Aún hoy no me han dado la copia del contrato que he firmado. Aún hoy no me la han dado. Se le he pedido varias veces, no la encuentran, la han perdido, no saben dónde está. No sé si a estas alturas si podría reclamar o si tendría algún derecho o cómo. ¿Qué podría hacer? Bueno, yo no soy experto en contratos de futuros, estoy muy especializado en contratos hipotecarios. Sí. Y la verdad es que no le podría dar una respuesta muy satisfactoria a esto. Bueno, tomamos nota de la pregunta y intentaremos solucionarla en otro momento. Antonio. Pues muchas gracias y un saludo para todos ustedes, incluido el letrado. Gracias por exponerlo. Buenas noches. Ustedes, gracias, hasta luego. Y que llegue bien a Santander. Saludamos a Juan, está en Vitoria. Juan, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Adelante. Sí, mira, oye, yo quería hacer, pues una consulta. Yo, digamos que me concedieron un préstamo para un coche con la financiera, con Finanza, del BBVA, hace 10 años. Entonces, bueno, pues he estado pagándolo durante 6 años y digamos que dado pues por el tema de la crisis, bueno, yo me quedé sin trabajo. Entonces ha sido imposible, bueno, pues ir pagando los 180 euros que tenía, digamos, que pagar digamos, mensuales. Digamos que he intentado, bueno, pues negociar con ellos. Ellos me dicen que es imposible negociar, digamos, el préstamo. El préstamo no tiene ningún tipo de garantía, ni está pasado tampoco por notaría. Entonces ahora, al parecer, ya hace pues cosa de un año o así, digamos, están, bueno, pues a llamarme, pues de diferentes gabinetes de abogados, me están, bueno, pues amenazando, me están, bueno, pues digamos que llamando pues todas las semanas 2 o 3 veces, y no sé muy bien qué hacer. Digamos, yo intento, digamos, bueno, pues decirles que quiero pasar a hablar con alguien, pues para ver si es posible negociarlo, y esto, digamos, bueno, pues es una situación, la verdad es que muy, en fin, bueno, o sea, en el sentido de que, bueno, pues están venga a llamarme, que si no pago que me van a enviar a juzgado, quería un poquito saber cómo estaba, bueno, pues... Esa situación, sí. ¿Qué podemos decirle, Víctor? Bueno, ante estos préstamos, la manera de actuar normal de las financieras pues es acudir a un departamento de recobro de morosos, que son estas personas que usted dice que le están llamando semanalmente. Van a estar así llamándole durante un mes, y en el caso de no obtener una respuesta por su parte satisfactoria, entonces lo normal es que inicien un proceso monitorio ante el juzgado, y el juzgado simplemente le llamará al pago de la deuda en un plazo de 30 días y si no, embargarán cualquier bien que esté a su nombre hasta satisfacer la deuda. Yo en estos casos al cliente siempre le aconsejo lo mismo: si usted tiene dinero para pagar, pague,
y si no tiene dinero para pagar, no pague. Así de claro, así de claro. Digamos, yo he estado pagando, bueno, pues unos meses una cantidad pues de 110 euros que ellos me dijeron que se pagaba durante 10 meses. Bueno, que el banco, digamos, que iba pues a negociar de nuevo el préstamo. Yo estuve pagando, bueno, digamos, pues me dejaba el dinero, y al final, después de pagar durante 5 meses o 6 meses, el banco me ha dicho que no. Entonces, me están llamando, pues como usted dice, pues de un gabinete de abogados, de otro, llevan así ya pues varios meses llamándome, y bueno, digamos que no sé muy bien qué hacer. Digamos, al final bienes no tengo más que lo que es la hipoteca del piso, pero si no está pasado por el notario, ¿eso tiene validez? Sí, tiene total validez, aunque no esté pasado por notario, tiene la misma validez. Pero bueno, simplemente, repito lo que le he dicho, yo no me preocuparía más de la cuenta, sino simplemente, si usted no tiene bienes a su nombre, si no puede pagar, pues no. Lo único, el coche que, por el cual fue, el préstamo, que ya no lo tengo, porque tuvo pues una avería muy grande, entonces ya hace 4 años que no lo tengo un coche que vale 1.000 euros, y bueno, pues creo que es el único bien que tengo. Lo demás es el piso que esté hipotecado. Lógicamente no sé dónde pueden echar mano. Pueden echar mano de cualquier ingreso que usted tenga, tanto presente como en el futuro. Cualquier ingreso que tenga, cualquier pensión, cualquier nómina, cualquier pago que usted tenga pendiente de una herencia, cualquier cosa que aparezca a su nombre, pues esa será a lo que irán a embargar. Juan, gracias por la llamada. Muchas gracias. Y nos cuenta qué sucede finalmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Qué cosas pasan. En fin, saludamos a José, está en Asturias. José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Debería bajar el volumen de la radio o apagarla, ¿sí? José? Voy a recordar el teléfono 900-630-630, 900-630-630. Adelante, cuéntenos. Muy buenas. Mira, te llamo de Asturias, concretamente desde Vegadeo. Y ahora para preguntarte dos preguntas. Bueno, yo tengo 2 hipotecas. Tengo una hipoteca con suelo suelo y con techo, suelo 3 y techo 15. Entonces, estamos intentando que nos quiten la hipoteca, que nos quiten el suelo, porque tengo un diferencial de 0,50, entonces pagaría un 1 si no fuera por el tema del suelo. Era para preguntarte el tema del suelo, a ver si hay manera de conseguirlo, de bajarlo. Y la otra pregunta es que tengo otra hipoteca del IRPH, que es ese índice que ponía antes las cajas y los bancos. En particular tengo un banco, el Banco Santander. Y era para saber si ese índice, que dicen que empieza a ser, que no es lo que están quitando, si lo que dicen las redes sociales, lo que se está oyendo por ahí en algún de estos periódicos de internet, de tal, dicen que lo van a quitar y que pasarían del Euribor, pondrían el IRPH ese del Euribor más 1 o algo así, quise yo entender. Y si cuando lo quiten se pasar a ese Euribor más 1, ¿qué me puedes contar de eso? Si es que... Sí, Víctor. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, la cláusula suelo, nosotros desde Pedralbes Abogados estamos llevando muchos casos con cláusulas suelo del mismo tipo que la que usted está comentando. Y la verdad es que nos estamos encontrando respuestas por parte de los jueces muy, muy dispares. Pero la mayoría, aunque hay todavía algunos que son reacios a entrar a anular una cláusula suelo, la mayoría están declarándolas como cláusulas abusivas. Entonces, siempre que hay una cláusula suelo, la verdad es que vale la pena que contacte con un abogado especialista en estos temas y poner una demanda de condiciones generales de la contratación ante el juzgado mercantil de su provincia y que revisen las cláusulas de su hipoteca, en especial la cláusula suelo. Respecto a su segunda pregunta sobre el índice del IRPH, sí que ha surgido algún comentario en las redes sociales y en prensa de que se pretende cambiar este índice por el Euribor, pero no hay nada seguro. No puedo asegurarle es un rumor solo, exacto, no puedo asegurarle que vaya a conseguir nada respecto al cambio de índice. José, gracias por la llamada. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Manuel está en Torrente, Valencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los camioneros y a toda la gente que está viendo el programa. Claro que sí, quería todos. referirme a 2 preguntas con respecto al invitado. Vamos a ver, suele suceder que algunas empresas que prestan dinero se anuncian en televisión en programas de prime time
y normalmente suele ser del corazón, o sea, que saben dónde tienen que caminar. Sí. Entonces, llega un momento que en la parte pequeñita, negrita, empresas que la mayoría de la gente conoce porque se anuncian en televisiones nacionales, resulta que se llega a ver minúsculamente un interés del 24%. O sea, yo esto se lo digo porque he trabajado durante 10 años en un centro de cálculo de entidades financieras, concretamente de cajas de ahorro. Entonces, la gente, claro, el dinero es que va detrás de él, y es una advertencia para esta gente. Por favor, vayan con cuidado con estas casas, porque lo que suele suceder es que se aprovechan de la pobre gente y que tienen menos cultura. Porque yo nunca he llamado a ninguna casa de estas, pero lo que suele suceder es que este mes no puedo pagar. Pues no se preocupe, le alargamos el plazo para pagar en vez de 24, 48, y claro, esto se va convirtiendo en una bola de nieve, que al final uno acaba pidiendo esos 6.000 euros que dicen y acaba pagando el triple o el cuádruple. Y la segunda cuestión que quería decirle es en cuanto a las tarjetas bancarias. O sea, mucho ojito con el reintegro de dinero a través del crédito de la tarjeta, porque entonces la gente ya se mete en un mundo del cual nunca va a poder salir. Sí. Y esas eran las dos cuestiones que yo quería dejar acá. Y el abogado que nos acompaña esta noche asiente con la cabeza, así que tiene usted toda la razón, José. Sí, así es. Pero yo lo que quería preguntarle más que nada es si usted ahora mismo, he oído que ha comentado que el precio de los préstamos ahora está situado en un 5% o un 6%, ¿cómo se permite que en una televisión de nivel nacional y totalmente legal estén anunciando unos préstamos al 24% de interés? ¿Esto es legal? Sí, sinceramente, sé a qué anuncios de televisión se está refiriendo y yo cuando los veo la verdad es que me sorprendo bastante porque, como usted dice, pasan las letras en pequeñito por debajo de la pantalla y abiertamente me sorprendió mucho que en televisión anunciaran que estaban cobrando intereses de por encima del 24%. Es muy fácil... ¿Saben dónde dirigirse y a qué público dirigirse? Sí, además hay que tener en cuenta que el prestamista es prestamista porque tiene dinero, tiene tanto dinero como para prestarlo, y el deudor es deudor porque no tiene dinero. Claro. Entonces nos encontramos que el problema base es que la mayoría de los prestamistas están muy bien asesorados jurídicamente porque tienen dinero para hacerlo, y los deudores, por contra, no solo no tienen dinero para estar bien asesorados jurídicamente, sino que en la mayoría de casos, como usted dice, es gente con un nivel intelectual o perfil medio bajo, que no han tenido la oportunidad de poder formarse financieramente y legalmente. Y que además no debemos ser expertos en estas cosas, ¿no? Los ciudadanos. Exacto. Saber un poquito sí, pero expertos tampoco. Para eso está la administración, el departamento de consumo y otros. Manuel, gracias por las reflexiones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta otra. Adiós. Saludamos a Ismael en Barcelona. Ismael, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlas. Adelante. A ver, para empezar, gracias por contestar los correos que te envío y me contestaste bien, muchas gracias. Contestamos todo, lo bueno y lo malo. Muy bien, era bastante buena, por eso. Adelante. Mira, yo, la pregunta que quiero hacer es que, mira, tanto como funciona esto como no funciona, yo trabajo en una ONG, que no quiero decir el nombre porque no me pagan bien, ¿vale? Ya. Mira, yo he tenido muchos usuarios, pero no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, que son bastantes, que buscan trabajo, pero no pueden trabajar con contrato porque cada vez que trabajan le quitan, le descuentan automáticamente. Y ahora, tal como están las cosas, las empresas tienen una forma de pensar de que si es una persona, le envían que le deben X dinero a tal empresa, antes de acabar el contrato, como la ley de los trabajadores ahora pueden hacer, o sea, pueden poner una persona en prueba 2 meses antes de los 15 días de prueba, ahora te pueden poner prueba durante 2 meses, es que no había, y que no podríamos encontrar una forma de que las empresas, aunque debes dinero, que no envían, o sea,
esto a las empresas donde trabajas. Yo simplemente quería comentar esto. Si alguien conoce la forma de hacerlo, a ver cómo hacerlo, a ver, no sé. Y dejar ahí la pregunta en el aire porque el invitado de esta noche no puede contestar a eso, ¿eh? No sé que no puede contestar. Sí, bueno, es una buena reflexión, es verdad. Sí, exactamente. Eso es lo que quería decir si algún día ocurre al programa de hablar de esto, a ver si podemos hacer algo, porque estamos condenando a mucha gente, ¿sabes? Que no puede trabajar y luego cuando llega su hora de jubilación, y a ver, esto fastidia mucho. No sé si podríamos hablar del programa, porque yo soy muy seguidor del programa. Apuntado está, Ismael. Vale, y una cosa también, quería rectificar el programa, ¿vale? En vez de decir los oyentes, ¿por qué no decís los escuchantes? Porque oír es una cosa... Uy, pero es que nosotros no decimos ni oyentes. Nosotros no decimos ni oyentes. Ustedes son despiertos. Porque la radio, la radio televisión española siempre sí. oyentes tal y cual. Yo oigo, pero este programa yo la escucho. No quiero que me digan yo soy oyente. Lo sé. Yo no paso por ahí, lo digo. Lo sé. Además, nosotros seguimos a rajatabla lo que siempre ha considerado Pepa Fernández, ¿no? En la radio no es un día cualquiera, que la gente que está ahí al otro lado escucha y no oye. Pero ya sabe que por la noche les llamamos a ustedes despiertos, ni siquiera escuchantes, despiertos. Yo soy uno de los despiertos, pero yo... Despierto escuchante. No oigo. Vale, muy Ismael, bien. muchas gracias. Vale, Carlos. Buenas noches. Adiós. Hasta otra. Bueno, y Víctor Pascual, especialista en cuestiones hipotecarias de Pedralbes Abogados en Barcelona, gracias por quedarse también unos minutitos más con nosotros. Buenas noches. Carlas, buenas noches. Adiós.